Aleaciones de estaño y aleaciones de zinc. Se determina como aleación aquellas sustancias compuestas por más de un elemento químico donde uno de ellos se clasifica como metal, lo que conlleva la existencia de una serie de combinaciones, y entre ellas se pueden encontrar las aleaciones de estaño y zinc. Ambos metales son denominados no ferrosos pesados. Dentro de las principales aleaciones de estaño se encuentra el bronce, las soldaduras blandas, las aleaciones de bajo punto de fusión y el metal de Babbitt. El bronce representó una revolución tecnológica a finales de la era de piedra, creando una nueva era que lleva su nombre, implementado en la creación de herramientas, armas, joyería o medallas. Principalmente tiene una base metálica de cobre con estaño. Dentro de las composiciones comunes está el bronce base, el bronce campana, y en el área de Japón se encuentra el kane-kane. Al igual que el bronce, el peltre es una aleación que proviene de la antigüedad, con una base de estaño entre el 85 al 95% y con pequeños porcentajes de cobre, antimonio y bismuto, considerado metal maleable adecuado para generar tazas, platos, piezas artísticas o de joyería. Dentro de estas aleaciones, un tipo famoso es el metal de Britania. El metal de Babbitt, reconocido como uno de los metales antifricción, se segmentan dos tipos: los que tienen base de plomo o estaño. En ambos casos representan el 50% o más de la composición. Aquellos con estaño tienen mayor adherencia sobre las bases de hierro, además de mostrar mejor dureza en temperatura ambiente. Dentro de sus combinaciones comunes se aprecia con cobre, con antimonio y con plomo. En la soldadura blanda se implementan aleaciones de estaño como material de aportación. Entre las combinaciones se encuentra el estaño plomo, el estaño antimonio plomo, el estaño plata y el estaño zinc. El uso de estas aleaciones en las soldaduras surge por la eliminación o disminución del plomo como material de aportación al representar un riesgo a la salud. Las aleaciones fundibles habitualmente se funden a un bajo punto de fusión cercano a los 233 Celsius. Las combinaciones más implementadas son aquellas con altos porcentajes de bismuto en conjunto con estaño, plomo u otros metales. Tiene una gran variedad de aplicaciones útiles, superando a los otros sistemas de aleaciones debido a sus excelentes características de expansión y contracción. Dentro de sus metales famosos tenemos el metal de Fiat, el metal de Rose, el metal de Wood y el metal de Newton. En el conjunto de aleaciones con zinc podemos apreciar aluzinc, SAMAC, Sinalco. Todos estos poseen altos porcentajes de aluminio. Otra gran combinación son aquellos con cobre, siendo las aleaciones más conocidas las de latón. Igualmente se encuentran beridium y PACFON. El aluzinc es una aleación anticorrosiva con una estructura principalmente de aluminio con zinc y silicio. Debido a este último elemento, la resistencia al calor en los recubrimientos se amplía. Además, el tiempo de vida útil en una hoja de hierro es mayor en comparación a los procesos de galvanización. Otra de las aleaciones representativas del zinc es el SAMAC. Esta posee deformidad plástica, ahorro de energía en transformación y alta resistencia. Lo convierte en una aleación versátil para usos de bisutería, hacia construcción o electrónica. El zinc es otra aleación importante con el aluminio. Esta posee una estructura de zinc, aluminio y de plata. Y se puede encontrar variaciones donde los porcentajes tienen poca diferencia. Esta aleación tiene una gran capacidad de absorber impactos y estirar su tamaño con una baja deformidad. Continuando con aleaciones compuestas con aluminio, se encuentra el Sinalco. Esta alcanza 80% del zinc, 18% de aluminio y 2% de cobre. Este último elemento mejora las propiedades mecánicas de la aleación logrando valores óptimos. El latón es una aleación versátil en aplicaciones industriales. Se pueden obtener distintos latones según los porcentajes de cobre y zinc. Una aleación de este tipo reconocida es el metal Muntz o metal amarillo, denominado como una aleación latón alfa-beta. Otra aleación con una base de cobre es el beridium, considerado el primer metal artificial precioso empleado para la confección de monedas. Al igual que los anteriores, el PACFON contiene altos porcentajes de cobre y además existen varias composiciones de esta aleación. Propiedades generales. El estaño y el zinc se utilizan ampliamente sin aleación y también en combinación con otros metales. Sus propiedades se dividieron en químicas, físicas y mecánicas. Propiedades químicas del estaño. Atómicamente está conformado por 50 protones, 50 electrones y 69 neutrones. Es un metal resistente a la corrosión del agua, pero es débil frente al ataque de bases y ácidos. Es un catalizador de reacciones en soluciones de oxígeno, y además la inhalación y consumo de compuestos orgánicos de estaño deteriora el sistema nervioso, respiratorio y al cerebro. Las propiedades físicas. Su punto de fusión es de 232 grados Celsius. Su punto de ebullición se manifiesta a la temperatura de 2602 grados Celsius. Su estado de agregación ordinario es sólido y es superconductor a temperaturas inferiores a los menos 269,28 grados Celsius.
Propiedades mecánicas. La deformación de materiales de estaño blanco produce vibraciones sonoras particulares debido al roce entre los cristales moleculares. Y además el estaño blanco es un metal maleable y dúctil, mientras que el estaño gris es frágil. Las propiedades químicas del zinc. Atómicamente posee 30 electrones, 30 protones y 35 neutrones. Reacciona fácilmente con bases, ácidos y otros compuestos no metálicos. Este metal no reacciona con el oxígeno en ambientes de baja humedad y además es un metal de reactividad moderada y un potente agente de reducción. Propiedades físicas. La temperatura del punto de fusión es de 420 grados Celsius. El punto de ebullición se alcanza a los 907 grados Celsius. Su estado de agregación ordinario a temperatura ambiente es sólido. Adquiere propiedades superconductoras a temperaturas cercanas a menos 272,09 grados Celsius y además tiene buena conductividad eléctrica y térmica. Por último, las propiedades mecánicas del zinc. El zinc es un metal resistente a la deformación plástica en frío y se convierte en un metal maleable y superplástico cuando es calentado a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius e inferiores a los 150 grados Celsius. Bueno, para continuar con la información brindada por mis compañeros, en este punto se va a tratar acerca de la clasificación de las aleaciones de zinc y estaño. Bueno, nosotros nos basamos en el orden o en el código que utiliza la norma ASTM. Bueno, entonces en este orden, lo primero sería que viene ASTM, que indica que es la norma que se está utilizando. Luego seguiría una letra que indica la categoría. Luego viene un grupo de números que se refiere al número secuencial asignado de la aleación. Luego, bueno, esta que sigue es opcional, no siempre viene en el orden, que es la letra M, que indica que es métrico, y eso significa que están las unidades del SI. Luego viene un guión, luego otros dos números que indican el año de revisión. Luego viene una fecha que lo que expresa es el año de la última aprobación. Y lo último sería que viene grado 70, que esa es la resistencia mínima a la tracción. Y bueno, esto está expresado en KSI. Bueno, también entonces lo que sigue es una lista de las normas que se aplican a estas aleaciones. Bueno, la primera sería ASTM A623-16, luego ASTM B339-19, ASTM B6-18, ASTM B69-16, ASTM B86-18, ASTM B240-17, ASTM B327-16, ASTM B418-16A, ASTM B750-16 y ASM B792-16. Adicionalmente a las normas mencionadas por el compañero Fabián, se pueden encontrar también las normas ASTM B793-16, ASTM B833-20, ASTM B852-16E1, ASTM B860-18, ASTM B892-10-2015, ASTM B894-17, ASTM B897-18, ASTM B907-16, ASTM B943-16 y ASTM B960-18. Un ejemplo de esta codificación podríamos tenerlo con la norma ASTM B852-16E1, donde ASTM hace referencia a la norma. Podría variar, podría ser una norma Ashtok. El B hace referencia a la categoría, que en este caso serían metales no ferrosos. El 856 es el número secuencial asignado. El 16 sería el año 2016 y E1 sería la edición. También se podría presentar los casos en los que tenga más parámetros, que en este caso, digamos, si después del número secuencial asignado aparece, por ejemplo, ASTM A516-A 516M, esa M hace referencia a las unidades en el sistema internacional del SI.
Y adicionalmente, si en este caso, como se presenta, la norma dice -90-2001, grado 70, ese grado 70 hace referencia a la resistencia a la tracción mínima en KSI del material. Procesos industriales característicos. Temple es un proceso de calentamiento de una pieza de metal a una temperatura dentro o arriba de su zona crítica, que luego se procede a realizar un enfriamiento rápido. Un buen procedimiento es calentar y enfriar un número pequeño de muestras a diferentes temperaturas y observar los resultados, ya sea probando la dureza o por examen al microscopio. Cuando se obtiene la temperatura correcta habrá un cambio marcado en la dureza y otras propiedades. Sin embargo, si se calienta demasiado rápido, el exterior se vuelve tan caliente como el interior y no se puede obtener una estructura uniforme. Si una pieza es irregular en su forma, lo más esencial es una velocidad lenta para eliminar la lava o agrietamiento. Mientras mayor sea la sección, mayor deberá ser el tiempo de calentamiento para lograr resultados uniformes. Envejecimiento. El endurecimiento por envejecimiento es el nombre dado al proceso de tratamiento térmico escogido para producir un precipitado coherente. La precipitación o envejecimiento de la aleación que se logra manteniendo el material a temperatura ambiente durante varios días, conocido como envejecimiento natural, o bien una temperatura entre los 120 y 200 grados Celsius, lográndose una precipitación o envejecimiento artificial. Realizando los tratamientos térmicos de forma adecuada es posible un control muy aceptable del tamaño y número de partículas y como consecuencia de las propiedades mecánicas. Revenido. El propósito principal es suavizar el metal duro de tal forma que se pueda maquinar o trabajar en frío. Esto se lleva a cabo calentando a una temperatura ligeramente arriba de la crítica y manteniéndola así hasta que la temperatura de la pieza sea completamente uniforme, enfriándose después a una velocidad lenta y controlada, de tal forma que las temperaturas de la superficie y el núcleo sean aproximadamente las mismas. También libera los esfuerzos internos previamente desarrollados en el metal. La temperatura dependerá de la composición de la aleación. Recocido. Las laminillas de cementita toman forma esferoidal, creando pequeñas partículas de cementita rodeadas de una matriz solítica blanda. Se trata de un proceso de difusión relativamente prolongado y el tiempo de inmersión es normalmente superior a las 4 horas. Tras el proceso de esferoidización, el componente se enfría lentamente. La temperatura ronda entre los 300 y 150 grados Celsius. Ahora hablaremos sobre aplicaciones de las aleaciones, tanto de estaño como de zinc. Con respecto al estaño, podemos resaltar mucho el metal babit. Este es un metal comercial con un bajo coeficiente de fricción. Fue inventado en 1839 por Isaac Babin en Massachusetts, Estados Unidos. Él tuvo una idea original, pero después fueron combinando metales y creando otras aleaciones con respecto al babit. También podemos hablar del bronce, que esta es una aleación de cobre con otros componentes. Funciona bastante bien para crear monedas, que desde los años 1950 se utiliza para crear centavos. El bronce también se utiliza en el arte porque es una aleación que posee características propias o bastante útiles a la hora de realizar esculturas. También existen aleaciones con las que se crean bobinas para imanes superconductores en laboratorios. Ahora, por otra parte, el zinc, su aleación más resaltadora en esta exposición es el latón. Este se compone en gran parte de bronce y se utiliza en muchos casos para decorar, ya que tiene cierto brillo que lo hace ver como si fuese oro. También existen aleaciones de zinc con las que se crean tornillos, láminas para techo, purlin, que estos se llaman galvanizados. Estos poseen una característica anticorrosiva que evita que se oxiden estando en el medio ambiente o estando expuestos a todas las adversidades del exterior. Y también se involucra el zinc en pinturas anticorrosivas, que hace que protejan materiales que no están galvanizados.